Goldman Sachs ha dicho que se está terminando el superávit del cobre. El prestigioso Instituto Peterson para la Economía Internacional ha dicho que urge que este mineral sea declarado crítico por el gobierno de Estados Unidos. Y Trafigura, una de las empresas de comercio de materias primas más grandes del mundo, está diciendo por activa y por pasiva que nos estamos quedando sin cobre. Fijaos. Trafigura advierte de que el mundo se está quedando sin cobre. El operador de materias primas prevé más escasez por el aumento de la demanda. La pregunta es, ¿qué demonios está pasando con esta materia prima? ¿Realmente estamos cerca de quedarnos sin cobre? Y quizás, estando en el canal en el que estamos, la pregunta más importante de todas, como ahorradores e inversores: ¿por qué debería importarnos todo esto? Pues ya os adelanto que todo lo que aquí os vamos a contar no os va a dejar indiferentes. Queridos amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. El cobre es el tercer metal más extraído de todo el planeta, tan solo por detrás del hierro y el aluminio. Y sabéis que, para muchos, este debería ser el auténtico metal estrella. ¿Por qué? Pues porque la vida moderna depende en buena medida de él. Es, por así decirlo, la columna vertebral de nuestra civilización. Y no, tal vez no exageren. Pensadlo bien, allí donde hay electricidad, hay cobre, y ese es tan solo uno de sus muchos usos posibles. Lo cierto es que, de media, una familia promedio necesita casi 200 kilos de cobre para vivir. Los cables de la luz, los electrodomésticos, muchas tuberías, la construcción de edificios, incluso los microchips. El cobre está por todas partes. De hecho, sin ir más lejos, el motor de un simple coche de combustión, uno estándar, tiene unos 30 kilos de cobre. Así que, ya lo veis, cada día necesitamos cerca de 70.000 toneladas nuevas de este mineral. Y por supuesto, necesitamos cada vez más. Por ejemplo, se estima que los usos, digamos, convencionales del cobre harían por sí mismos que su consumo crezca de media en torno al 2,5% entre los años 2020 y 2050. Claro que algunos diréis, pero vamos a ver, un 2,5% de crecimiento anual, pues tampoco parece tanto. Pues, ¿sabéis qué? Eso es porque no estáis teniendo en cuenta el efecto acumulativo. Un crecimiento del 2,5% anual supone que todo el consumo anual de cobre se multiplicaría por más de 2 durante los próximos 30 años. Es decir, que necesitaríamos encontrar enormes yacimientos nuevos y abrir un montón de minas nuevas para poder atender la demanda. Por supuesto, el problema es que, a diferencia de otros sectores, encontrar grandes yacimientos con grandes concentraciones de cobre y costes reducidos empieza a no ser tan sencillo. Además, estos que veis en pantalla son hoy por hoy los mayores productores mundiales de cobre. Como podéis ver, tan solo 4 países, Chile, Perú, la República Democrática del Congo y China, suponen cerca del 55% de toda la producción mundial. Y de esos 4 países, ¿qué queréis que os diga? 2 no parecen los más estables del mundo. Luego, otros importantes productores son países como Rusia o Zambia, que tampoco atraviesan por su mejor momento. Imaginaos si por cualquier motivo se interrumpiera parte de la producción de alguno de estos gigantes del cobre. Se podría producir una escasez brutal. Precisamente por eso, la crisis política que ha vivido el Perú durante los últimos meses, con numerosas protestas por todo el país e incluso el bloqueo de minas, puso los pelos de punta a muchos ejecutivos del sector. Cobre, Perú. Los disturbios ponen de relieve la posibilidad de crisis de suministro. Sin embargo, un momento, echad el freno, porque en toda esta historia sobre la posible escasez del cobre nos hemos saltado el punto clave: la transición energética. Queridos amigos, amigas, no creo que haga falta que os lo recuerde. Estamos sumergidos en plena ola del cambio energético. Gobiernos, empresas y consumidores. Estamos electrificando a toda pastilla nuestras economías y nuestras vidas. Desde la calefacción de muchas casas a los coches eléctricos, pasando por los trenes, los camiones y muchos procesos industriales. Y todo ello, por supuesto, abastecido con energías renovables. Lo que evidentemente supone muchísimo más cobre. Por ejemplo, un coche eléctrico requiere 2,5 veces más
más cobre que un vehículo de motor de combustión. De 30 kilos pasamos fácilmente a más de 75 kilos. Por su parte, la producción de energía solar y eólica marina necesita de 2 a 5 veces más cobre por megavatio de capacidad instalada que la energía generada con gas natural. Y por supuesto, estamos construyendo una red eléctrica muchísimo más grande que necesita sobre todo una materia prima. ¿Adivináis cuál? Exactamente. Necesitaremos muchísimo más cobre. Y así, prácticamente con todo. Por eso, cuando tenemos en cuenta la transición energética, las estimaciones se disparan. Para que os hagáis una idea, cuando tenemos en cuenta este proceso, las estimaciones señalan que el consumo anual de cobre se duplicaría no para el año 2050, sino para el 2035. De esta forma, tal y como podéis ver, se espera que el consumo anual de cobre pase de unas 25 millones de toneladas en la actualidad a casi 50 millones en unos 13 o 14 años. De locos. Dicho esto, la pregunta que tenemos que hacernos obligatoriamente es ¿qué puede suponer semejante cambio? ¿Estamos preparados? Pues bien, veámoslo. Vale, no todo el mundo es tan pesimista. Hay algunos expertos que señalan que algunas innovaciones tecnológicas permitirán usar litio en lugar de cobre, lo que sin duda ayudaría a frenar la demanda y con ello la posible escasez. Esta es, por ejemplo, la tesis del conocido Elon Musk. Otros también apuntan al potencial que puede tener el reciclado de este mineral. Sin embargo, hasta ahora no se han utilizado esas tecnologías a gran escala y no está claro que vayan a utilizarse en los próximos años. Sin ir más lejos, incrementar la propia producción del litio también llevará tiempo. Así que todo apunta a que, de una forma u otra, terminaremos consumiendo mucho más cobre. Y a ver, no os malinterpretéis. Cobre en el mundo hay muchísimo. Por ejemplo, se calcula que hasta ahora la humanidad apenas ha extraído el 12% del cobre situado en las partes accesibles de la corteza terrestre. De esta forma, los yacimientos localizados pero no explotados se estiman que contengan cerca de 2.100 millones de toneladas métricas, lo que sería suficiente para abastecer el mercado mundial durante más de 50 años. Y por supuesto, estamos seguros de que hay muchos yacimientos que todavía no se han descubierto. Así pues, ¿todo solucionado? Pues no vayamos tan rápido. Aunque tengamos reservas de cobre suficientes, aún tenemos 3 grandes problemas. Primero, que estos nuevos yacimientos suelen tener costes de extracción más altos. Por ejemplo, porque están situados en zonas más remotas o porque la concentración de cobre en ellos es mucho más reducida. Segundo, que hará falta movilizar una cantidad de inversión absolutamente récord. ¿De cuánto estamos hablando? Pues solo os diré que muchos analistas hablan de la necesidad de invertir entre 300 y 500.000 millones de dólares en minas de cobre durante los próximos años. Y claro, eso supone no solo mucho dinero, sino que además, con el actual nivel de tipos de interés bastante más altos que hace unos pocos años, ese gigantesco volumen de inversión también supondrá costes financieros mucho más elevados. Y tercero, tenemos que tener en cuenta que para poner en marcha una mina de nivel 1, esto es, las minas más grandes, con más duración potencial y con costes más reducidos, se necesitan entre 10 y 15 años. Es decir, que corremos el riesgo de que durante un tiempo la demanda crezca más rápido que la oferta y que además los costes de extracción sean también bastante más altos. ¿Y qué podría significar todo esto? Pues evidentemente precios más altos que pueden favorecer algunas inversiones y perjudicar a otras. Por eso, queridos amigos de Si lo hubiera sabido, lo que ocurra con el cobre está llamando tanto la atención de la industria financiera. Podríamos incluso estar ante una gran oportunidad de mercado. Va a haber una escasez muy significativa de cobre. Va a ser muy difícil cumplir con las aspiraciones de transición energética que se han establecido. La perspectiva de futuro es extremadamente positiva. Al igual que el petróleo en la década de los años 2000, tienes que amar absolutamente el cobre en la década de 2020. Ahora bien, aquí no termina todo. Lo que está ocurriendo con el cobre es tan solo un ejemplo. Podemos encontrar muchos más en lo que algunos expertos ya califican como el inicio de un nuevo megaciclo. Atentos.
Lo que está ocurriendo con el cobre está pasando también con otros muchos minerales. El crecimiento económico, el crecimiento demográfico, el desarrollo de países tan poblados como Indonesia, India o Vietnam y, por supuesto, la transición energética lo están cambiando todo. Las estimaciones apuntan a que el consumo de muchas materias primas se va a disparar sí o sí en los próximos años. Hablamos del cobre, pero también del petróleo, del oro, de las tierras raras o del níquel, del cobalto, o sin ir más lejos, y muy relacionado con lo que estamos viendo, del litio. El litio se ha convertido en un mineral absolutamente esencial para la fabricación de baterías. Por ejemplo, las enormes baterías de los coches eléctricos. Para que os hagáis una idea, la Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo de litio podría llegar a multiplicarse por 40 en los próximos 17 años. Así que, lógicamente, todo lo que hemos visto sobre el cobre sería perfectamente replicable en el caso del litio. Y lo mismo podríamos decir de otras muchas materias primas. Precisamente por eso son muchos los analistas que señalan que podríamos estar ya entrando en una nueva fase alcista. Una fase que algunos incluso no dudan en calificar como todo un nuevo superciclo. Fijaos. 22 de marzo de 2023. Goldman Sachs ve muy próximo un superciclo para las materias primas. Por supuesto, la evolución tecnológica o una hipotética crisis podrían enfriar la demanda. Ya sabéis que el futuro nunca está escrito y que esta es una de las grandes razones por las que la diversificación resulta tan importante. Pero bien, sea como sea, así están las cosas. La pregunta es: ¿te habías planteado alguna vez la oportunidad que pueden llegar a suponer el cobre o las materias primas? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros así lo hubiera sabido si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.